de metrología en la industria aérea, impactos en la seguridad y en la productividad. La empresa Avianca envía al ingeniero Marco Antonio Burgues Larios, magíster en Ciencias en Sistemas Integrados, HSEQ de la Universidad Americana de Europa, administrador de recursos humanos, ingeniero electrónico, certificado como técnico de calibración ASQ, 25 años de experiencia en metrología aeronáutica. Así entonces, con este mundo de siglas yo me vuelvo un poco loca. Eso sí, claramente no le va a pasar al ingeniero Marco Antonio Burgues, que quiero darle la bienvenida al Simposio Latinoamericano de Metrología Latinoamérica. Ingeniero, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Hoy vengo a contarles una historia llena de experiencias en metrología y específicamente en la metrología aeronáutica. Voy a tratar de ser bastante específico, no meterme tanto con temas muy complejos. Quiero pues también manifestarle que todo lo que proporcionaré es mi sentir y mi experiencia personal y en nada compromete a la compañía Avianca. Perfecto. Ingeniero, lo voy a acompañar por aquí mientras usted abre su presentación, que de pronto no vayamos a tener ningún inconveniente. Perfecto. Ya no la veo. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bienvenido. Y nada, estamos expectantes a toda la historia que nos va a contar sobre la metrología en la aviación. Bueno, como les venía diciendo, voy a contarles mi experiencia en la metrología a través de muchísimos años. Desde que inicié en la compañía en el año de 1989 como técnico en instrumentación de aviación, nosotros calibrábamos allí equipos como indicadores de presión, altímetros, velocímetros, medidores de EPR. EPR es presión de entrada de los motores del avión relacionados con presión de la salida de los motores del avión. En mis 30 años de experiencia en la metrología, he elaborado todos ellos en la compañía Avianca, compañía excelente, compañía con políticas claras, compañía que no solamente tiene unas políticas específicas sobre su seguridad, sino tiene una filosofía, tiene una cultura ya creada sobre la seguridad. O sea, hay algo que esta compañía ha mantenido y ha sido sus más altos estándares de seguridad. Y los más altos estándares de seguridad comienzan y terminan con la metrología. Entonces, como les contaba, inicié mi carrera en la empresa como técnico aeronáutico, trabajando en el taller de instrumentos de Barranquilla. Allí reparábamos equipos como altímetros, velocímetros. Estos equipos se calibraban, se reparaban, se verificaban, siguiendo siempre 3 principios fundamentales que yo considero los pilares de la seguridad aérea en el tema metrológico. Uno de los pilares es el procedimiento del fabricante. Siempre en aviación se sigue lo que dice el fabricante paso a paso. Utilizábamos los patrones que indicaba el fabricante. Seguíamos, entrenábamos hasta lograr ser consistentes, nos evaluaban y nos autorizaban a reparar los equipos aeronáuticos. Si el equipo no cumplía,
el equipo se ajustaba o se reparaba hasta que el equipo cumpliera las especificaciones del fabricante. Entonces, desde ese punto de vista, el laboratorio de calibración, yo trabajaba en instrumentos en esa época, el laboratorio de calibración de Avianca también, que debe tener más de 50 años de establecido. Yo tenía en esa época 22 años y el laboratorio ya tenía muchísimos años de estar operando. Realizaba el mismo proceso de la misma manera. Seguía las recomendaciones del fabricante, utilizaba los equipos patrones que recomendaba el fabricante, ajustaba y reparaba los equipos según los criterios del fabricante. Y así seguía la cadena. Los equipos patrones del laboratorio, adivinen dónde eran enviados, al fabricante. En esa época no se hablaba todavía de incertidumbre de la medición. Nos guiábamos por normas militares americanas, las Military Standard, y por normas de la ANSI americanas también, las Z540. Estas normas se basaban en esos principios. El fabricante es el que sabe, el fabricante te recomienda y el fabricante te indica todo lo que hay que hacer para dejar tu equipo totalmente serviciable. Como puede evidenciarse en la introducción, tratamos 3 puntos pilares de este proceso. Recuerde, el proceso aeronáutico tiene que ser un proceso sencillo y consistente. ¿Qué quiere decir eso? En la sencillez está la eficiencia, está la elegancia y está la consistencia. O sea, los procesos no tienen que ser complejos. Esos 3 pilares eran fabricante, capacidad y conformidad. El fabricante, en este pilar, se refiere a la competencia técnica sobre el equipo, a conocerlo, a conocer sus tolerancias, a conocer sus reglajes y ajustes, a conocer sus riesgos. La capacidad se refiere a la capacidad que tiene el laboratorio o el área que calibra, a la capacidad que tiene de realizar adecuadamente su trabajo y proporcionar resultados válidos. Entonces nosotros manejábamos relaciones de incertidumbre, TUR, TAR. Imaginen eso hace 30 años y ya se manejaba, todavía lo manejamos, todavía con la llegada de la ISO 17025-2017 empezamos a revivir el tema de la capacidad. ¿Cuál es mi capacidad para calibrar? Y el tercer pilar, que yo considero fundamental para la seguridad aérea, es la conformidad. En aviación, un equipo tiene que ser conforme con las especificaciones de fabricante. Esto debido a que el fabricante es el que conoce su sistema, es el que da los criterios de su sistema, el que da las tolerancias en las cuales el sistema opera de manera segura y debe respetarse siempre todo ese conocimiento. Entonces, en este desarrollo vamos a profundizar un poco más en esos 3 pilares. El primer pilar es la competencia técnica, que en esa época se delegaba únicamente en los fabricantes de los equipos de prueba aeronáuticos. Actualmente tenemos 2 competencias técnicas. Tenemos al fabricante y tenemos a los laboratorios de calibración acreditados. La pregunta que se nos viene a todos es, bueno, ¿quién es más competente? ¿El fabricante o el laboratorio? Pues la respuesta es categórica, ambos son competentes y ambos se necesitan el uno al otro. Ese es un par de siameses que en la aviación no se pueden separar. En la aviación es totalmente necesario que el fabricante y el laboratorio trabajen en conjunto. Es decir, si el laboratorio va a calibrar equipos aeronáuticos,
tiene que invertir recursos en conseguir la información del fabricante. No se puede hacer metrología aeronáutica solamente con normas técnicas del equipo. Esto tiene varias razones. Una de las razones es que la definición de calibración en aviación es muy diferente a la definición de calibración en metrología. En aviación, cuando se habla de calibración, se habla de dejar el equipo en condiciones adecuadas de uso. El equipo debe estar ajustado, debe estar verificado, debe estar conforme, debe tener excelente desempeño. No es la definición que utilizamos en metrología, en la cual de manera sencilla comparamos contra nuestros sistemas de referencia, nuestros sistemas convencionalmente verdaderos, y establecemos un resultado de medición y una incertidumbre de medición. Un equipo aún calibrado puede no ser conforme con una especificación y puede ser repetible. Podemos hacer pruebas de repetibilidad y reproducibilidad y tener un equipo preciso, pero aún así puede ser un equipo que está por fuera de las especificaciones de fabricante. Entonces, en la aviación esto no es permitido. En la aviación el equipo tiene que ser conforme con los requisitos que establece el fabricante para su operación segura. Nos preguntamos entonces, ¿en aviación es necesario implementar un sistema ISO 10012 de gestión de las mediciones? La respuesta es sí. Sí es necesario, pero hay que partir del fabricante y determinar todo el sistema desde allí, no al revés. O sea, yo no establezco el equipo para mi uso previsto, sino el fabricante establece la tolerancia, yo debo mirar la capacidad y debo establecer que mi equipo es adecuado para verificar esa capacidad. El desempeño del sistema lo conforma el equipo, el sistema y el equipo en el sistema. En aviación no es suficiente, y ese es uno de los riesgos que les compartiré, que ha sufrido la industria. Pues digamos que afortunadamente la compañía Avianca no siempre ha mantenido su nivel metrológico y su conocimiento bastante elevado y no ha caído en esos riesgos. Pero uno de los principales riesgos que vivió la industria, y esto empezó con la llegada de la guía 25, la ISO 17025-2005, y no por culpa de la guía, sino por un cambio conceptual en el sistema. Un cambio conceptual que la persona en el medio aeronáutico consideraba calibrado un equipo que cumpliera con todos sus requisitos. Entonces se empezaron a sentir en el mercado, se empezaron a ver en el mercado muchísimas calibraciones que solamente tenían la incertidumbre de la medición y el resultado de la calibración. O sea, calibraciones completamente válidas, pero que en el sector aeronáutico eran riesgosas, calibraciones sin conformidad. ¿Sí? Ese fue uno de los primeros riesgos que sufrimos en la industria. El recibir calibraciones sin conformidad representa un verdadero riesgo, ya que la aviación es diseñada para que una persona no tenga que tomar decisiones apresuradas, no tenga que hacer correcciones apresuradas, para que no tenga la posibilidad de equivocarse, porque esta es una industria en la cual el tiempo es oro, todo se maneja rápido. Entonces, cuando una persona ya diseñó un sistema, ya estableció unos parámetros en los cuales un equipo es adecuado para la prueba, ya se sentó, ya tuvo todo el tiempo del mundo, ya revisó y no tiene la necesidad de ponerse a hacer correcciones ni interpretaciones en la operación. Y esto hace que la industria esto minimiza los errores humanos en la industria.
Entonces, ese fue uno de los primeros riesgos que sufrimos. Todavía ese riesgo está. Y hay que los laboratorios, esa es una responsabilidad compartida, en la cual los laboratorios, los usuarios de la metrología aeronáutica, todos somos responsables. Allí no vale, el cliente me dijo que se lo calibrara solo sin criterio y él después mira a ver qué hace. Aquí hay que tener responsabilidad sobre eso y hay que saber que en esta industria el tema de conformidad es un pilar fundamental para la seguridad aérea. Bueno, como les decía, bueno, aquí tenemos el fabricante, OEM, Original Equipment Manufacturer. El fabricante en la aviación es muy, muy importante. Eso tenemos que tenerlo claro y asimilarlo. La aviación tiene requisitos específicos y esos requisitos específicos parten del fabricante de los aviones. De ahí parte toda la cadena de seguridad y toda la cadena metrológica para asegurar que eso se cumpla. Entonces, miren, por ejemplo, un certificado de calibración. Un certificado de calibración en el sector aeronáutico incluye no solamente la calibración, sino también incluye una condición de conformidad. Entonces, aquí en este certificado podemos evidenciar que este equipo fue encontrado fuera de tolerancia con respecto a las especificaciones del fabricante. A este equipo, aparte de eso, se le realizaron varias pruebas, no solo de un sistema, sino de varios sistemas. Este, por ejemplo, tiene mediciones de temperatura, mediciones de presión y aparte se realizó un ajuste adicional al equipo. O sea, miren que en la aviación no es suficiente probar un equipo individual o desmontar un equipo y probar el equipo y subirlo. No, aquí se debe probar el equipo, se debe probar el sistema y se debe probar el equipo en el sistema. Entonces, la calibración para el sector aeronáutico debe ser una calibración completa, debe ser una calibración que incluye no solo la calibración, sino que tiene que incluir el desempeño del equipo, incluso la reparación y la verificación. Bueno, el siguiente pilar que también nos generó un riesgo durante el establecimiento de la guía 25 y la norma 17025-2005, fue el confundir el término incertidumbre de la medición con el término conformidad. Muchas empresas en el sector aeronáutico recibieron calibraciones con incertidumbre de la medición sin saber si el equipo estaba conforme o no. Imaginen un técnico aeronáutico realizando correcciones cuando el avión hace tránsito de media hora. Ahí pueden haber muchísimas equivocaciones y no por culpa de él, culpa de la presión, culpa de que somos humanos. O sea, al trabajar bajo presión y al corregir, pues estamos predispuestos a cometer errores y eso en aviación no es válido. Imaginen también si ustedes tienen un equipo calibrado, muy repetitivo, muy preciso, pero puede que ese equipo esté desajustado y tomes mediciones. Imagínense un altímetro cuya diferencia en altitud entre un avión y otro sea de 1000 pies. Entonces, ¿qué pasaría si eso está desajustado? Eso es un riesgo enorme. Ahí no se puede jugar porque ahí nosotros estamos no solamente jugándonos nuestro prestigio, sino que estamos jugando con vidas humanas. En la aviación no se puede hacer eso. En la aviación, la prioridad, el pilar del negocio es la seguridad. Entonces,
en aviación no se debe recibir un equipo sin declaración de conformidad. Y la declaración de conformidad debe ser consistente y se debe saber el riesgo de una aceptación falsa o de un falso rechazo. Entonces, el tercer pilar que les decía es la conformidad. ¿Por qué es importante la conformidad? Porque la conformidad, miren acá este certificado, en este certificado podemos ver que aquí el laboratorio declara, teniendo en cuenta la incertidumbre de la medición, que estas pruebas son satisfactorias. Quiere decir que el nivel de riesgo que tenemos aquí, en términos metrológicos, obedece solamente a las puntas de la función probabilística que salen, pero el riesgo es declarado, puede ser menor del 2.5%. O sea, el riesgo de falsa aceptación o falso rechazo. Entonces, este es un equipo que puede manejarse y puede utilizarse de manera confiable sin necesidad de tener que hacer correcciones. Y este equipo, cuando sale, ese equipo puede ser usado en un sistema que ya se evaluó, en el cual este equipo es el adecuado para realizar las pruebas. Entonces, allí resumiendo lo que llevamos hasta ahora, tenemos 3 factores que no podemos aceptar en aviación. Uno es probar un equipo, calibrar un equipo sin declaración de conformidad. Ese, digamos, es uno de los pecados capitales. 2, segundo, tener un equipo en aviación, recibir un equipo que no sepa cómo fue recibido por el laboratorio. Miren, esta declaración PONLES, ahorita la profundizo. Esto lo que está diciendo es que este equipo llegó y salió sin necesidad de ningún ajuste. Se encontró bien y salió bien. Se encontró conforme y salió conforme. En este, por decir algo, se encuentra que este equipo no fue conforme, quiere decir que existió la posibilidad de que ese equipo haya sido utilizado cuando estaba desajustado. Y si existe la posibilidad en la aviación que un equipo haya sido utilizado cuando estaba desajustado, es indispensable tomar acciones inmediatas para verificar las pruebas realizadas con ese equipo. Eso implica que puede ser necesario poner un avión en tierra para revisar si lo que se hizo con ese equipo quedó bien o no. Entonces, este ASPON, este resultado de cómo llegó el equipo, es supremamente importante para la industria porque te permite determinar si existió un riesgo y te permite no solo determinarlo, sino corregirlo, que es lo más importante. Entonces, este equipo llegó fuera de especificaciones, aquí se alcanzan a ver los fail, y salió en especificaciones, aquí se alcanzan a ver los pass. Con estos resultados yo puedo saber no solamente que el equipo llegó desajustado, sino qué tan desajustado llegó y si es necesario tomar acciones y qué tan importantes tienen que ser esas acciones. Bueno, también es importante saber, digamos que hay ciertas partes de la industria en las cuales se declara conformidad y no se sabe la conformidad respecto a qué se realizó. Un equipo puede ser conforme respecto a requisitos del cliente. O sea, hay clientes que tienen sus procesos, esto en aviación pues no se utiliza mucho, pero cuando se calibran equipos de otras industrias, pues los clientes tienen sus procesos caracterizados, se establecen sus máximos errores permisivos y si se da conformidad contra eso, pues toca declarar que el equipo fue encontrado en tolerancia o no con respecto a los requisitos del cliente o con respecto a las especificaciones del fabricante o con respecto a una norma
O si finalmente el equipo llegó dañado, pues es imposible declarar cómo llegó el equipo. Entonces, esta parte es supremamente importante en la industria. Entonces, miremos este riesgo que también se sufre mucho en la industria, y es que los sistemas de prueba están conformados por muchos equipos en conjunto. Entonces, en el propósito de ahorrar costos, desmontan algunos componentes del sistema y los envían a calibrar por aparte. Eso no es válido. O sea, esto tiene que calibrarse. El equipo, el sistema debe probarse y el equipo debe probarse en el sistema. O sea, esto puede estar bien, pero el equipo puede tener fugas, el equipo puede tener reglajes, pruebas específicas en las cuales el laboratorio no conoce y no probó, porque no tiene la información del fabricante, y el tener la información del fabricante cuesta. Los fabricantes generalmente venden las suscripciones y eso tiene un costo. Pero en la aviación no hay costo que justifique degradar la seguridad. Como les digo, la seguridad en la aviación es el pilar fundamental del negocio y tiene que estar, y afortunadamente en Avianca hemos sido, y ha sido una política durante 30 años que llevo en la empresa, en la cual la seguridad está por encima de todo. Hay un solo mandamiento en esta compañía, y ese mandamiento es: ahorre en todo menos en seguridad. En seguridad no se puede ahorrar. Entonces, el desmontar equipos de un sistema y el no probar el equipo en el sistema representa un riesgo enorme para la industria, y es un riesgo en el cual todos somos responsables. Aquí no se puede delegar la responsabilidad sobre esto. Miremos este equipo. Por ejemplo, este es un equipo de uso aeronáutico en el cual no solamente están los indicadores de voltaje, los indicadores de corriente, sino que hay pruebas específicas, pruebas de continuidad, pruebas de voltajes internos, de resistencias internas, que solo las sabe el fabricante. Entonces, si no tengo esa información, pues no puedo hacer un chequeo completo de este equipo, y sobre todo no puedo garantizar que este equipo sale a servicio de manera adecuada y que puede ser utilizado sin problema en la aeronave, ¿sí? En las pruebas de la aeronave. Entonces, es supremamente delicado, y como ya lo dije, y vuelvo y lo digo, esto ahora, la metrología en este momento es un matrimonio. Y estoy hablando para el sector aeronáutico. Es un matrimonio en el cual el fabricante y el laboratorio no se pueden separar. Son un par de siameses. Si vas a trabajar en la industria aeronáutica, recuerda, si no tienes la información del fabricante, mejor no lo hagas, ¿sí? Porque tu responsabilidad como laboratorio también depende no solo de lo que te diga el cliente, sino de lo que tú sabes. Aquí también hay un tema ético. Aquí también hay un tema ético, y no solo no es que el cliente me dijo que le calibrara solo este equipo, y pues yo se lo calibré. No, nuestra responsabilidad como gestores de la metrología y como laboratorios es también orientar al cliente, y más cuando el cliente está acostumbrado a que se lo prueben completamente. En este sector que se ha manejado durante muchísimos años con proveedores extranjeros, cuando estamos incursionando desde nuestro país en estos sectores, tenemos que incursionar bien y tenemos que ser competentes en esto y tenemos que ser responsables sobre lo que hacemos allí, ¿sí? Aquí hay una responsabilidad de la aerolínea, del usuario del servicio, una responsabilidad de las autoridades aeronáuticas, que también tienen que prepararse y entender que metrología en aviación no es lo mismo.
Y no quiero decir que sea mejor o peor, quiero decir que tiene requisitos específicos, requisitos propios de la industria que deben cumplirse y respetarse, ¿sí? Y también tenemos responsabilidad de los laboratorios. Entonces, aquí todos somos responsables de que las aeronaves vuelen seguras. Ante los enormes retos de la industria aeronáutica, época de ajustes enormes en presupuestos y ajustes sociales, solo existe un mandamiento. Y más que un mandamiento, en Avianca es una política, es una cultura. Puedes ahorrar en todo, menos en seguridad. Y eso tiene que transmitirse a todas las empresas, a todos los laboratorios, a todos los que nos vemos involucrados de una u otra manera en esta industria. En Avianca estamos siempre dispuestos a colaborarles. Cualquier duda o consulta, aquí estamos para ayudarles. Recuerden que en aviación, calibración no es lo mismo. Aquí se contiene calibración, verificación, ajuste, reparación, equipo listo para utilizar, cumpliendo requisitos metrológicos y de desempeño. ¿Cómo cumplir la normatividad y ser eficiente? Bueno, básicamente el único consejo que les puedo dar desde mi experiencia en los sistemas de calidad es que muchas personas parten de la norma y montan su sistema de calidad. Mi experiencia es que hagas tu diagrama de lo que haces, haz tu diagrama de procesos lo más detallado posible y a este diagrama aplícale la norma. Calcúlale los riesgos a cada proceso, pero de lo que tú haces, calcúlale, aplícale riesgos de confidencialidad, aplícale todo lo que quieras, control de datos, gestión de la información, todo lo que quieras, pero a tu proceso. Esa es una manera muy efectiva de lograr que tu sistema sea eficaz y eficiente. Partir al revés muchas veces genera mucho papeleo, o sea, tomar la norma y empezar a montar el sistema de gestión desde la norma. Finalmente termina creando sistemas de gestión ineficientes en los cuales la calidad se aplica de manera inapropiada, de manera excesiva, manera compleja y terminan convirtiendo tu empresa en una empresa ineficiente. Entonces, mi consejo es, monta tu sistema, escribe lo que haces, diseña tu proceso, cómo se interrelaciona todos los diferentes procesos y de ahí, ahora sí, aplícale la norma, compleméntalo con lo que falta. De esa manera se logra ser mucho más eficiente y eficaz y de esa manera también se simplifica el sistema. Y para terminar, ya pues yo creo que está bueno de contarles, si volar comienza en tierra, volar seguro comienza con la metrología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Marco. Por aquí hay preguntas del público. Abel de Jesús Cruz nos pregunta, ¿qué opinión le da de las calibraciones de fábrica? ¿La considera suficiente para instalar un instrumento y utilizarlo? Jesús, como todo hay que evaluar. O sea, las calibraciones de fábrica, hay fabricantes de equipos. Recuerdan que aquí en esta presentación me he referido a equipos de uso aeronáutico, equipos que tienen unos requisitos específicos. Los equipos de uso general
digamos, hay calibraciones de uso general de fabricantes que realmente no son adecuadas. Pero también hay fabricantes supremamente competentes, y no solamente supremamente competentes, que tienen todas las herramientas, tienen todos los equipos, los sistemas automatizados y pueden realizar muchísimas más pruebas que las que hace un laboratorio. Haz de cuenta, por ejemplo, un generador de funciones Agilent. Envíalo a calibrar a Agilent y compáralo con una calibración que realice cualquier laboratorio. Difícilmente podemos llegar a hacer la mitad de las pruebas que hace el fabricante. Entonces, la respuesta es, como siempre en metrología, la más sabia de todas, es decir, depende, evalúalo. Pero lo cierto es que en la aviación, sin el fabricante, no es seguro. Perfecto. Ingeniero Marco, la gente dice excelente ponencia, gracias, excelente, muchas gracias, qué buena exposición, muy objetiva. Recordemos que hay gente de todo el mundo, tenemos gente de México, Perú, Uruguay, Paraguay, bueno, nos han saludado de muchísimas partes del mundo. Nuevamente agradezco su disposición y infinitas gracias por compartir todo su conocimiento en el tema aeronáutico. Ingeniero Marco Burges, muchísimas gracias y esperamos que obviamente Avianca haga parte del próximo Simposio Latinoamericano de Metrología. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer compartirles pues, mi conocimiento y más que mi conocimiento, pues un llamado a que todos nos unamos para mantener nuestra industria segura. Y cualquier duda, cualquier pregunta o consulta, aquí en Avianca, en calibration@avianca.com, estamos dispuestos a ayudarles. Muchísimas gracias por la invitación. Mil y mil gracias nuevamente.